Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado de estar con ustedes una vez más para compartir todas estas enseñanzas del tiempo, del fin, las cosas que nuestro Padre Eterno ha revelado acerca del fin del tiempo a través de sus profetas. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es la salud en el tiempo del fin, lo que sería y la visión que Dios vio en su presciencia de conocer el fin antes del principio de la sociedad en el tiempo del fin, cómo estaría en la cuestión de la salud. Ahora 8 días hablamos acerca de la religión de la sociedad del tiempo del fin, algo terrible que usted está sufriendo, padeciendo, ansioso. No se olviden, queridos amigos, que en este mundo todo es Babilonia, confusión. Todos ustedes y yo estamos en Babilonia y tenemos que buscar es la revelación del Señor cuando dice salgan de la confusión, salgan de Babilonia, salgan de la confusión. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, queridos amigos, la salud en el tiempo del fin. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno
como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús tampoco fueron los que cambiaron, los que pervirtieron el día de culto del sábado que Dios estableció, que el Padre, el Hijo y el Espíritu establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fueron los altivos, los altaneros, los orgullosos, los arrogantes papas los que cambiaron y pervirtieron la ley de Dios, cambiando el cuarto mandamiento. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios. Dios escribió personalmente la ley en el monte de Sinaí. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia, queridos amigos, sino divina, es la ley de los 10 mandamientos. Esa el Señor no se la dictó a ningún profeta, no se la inspiró a ningún profeta, no se la dictó a ningún rey, a ningún patriarca, no se la reveló a ningún sumo sacerdote. Esto no lo escribió Moisés, eso no lo escribió Moisés, como enseñan todas las iglesias protestantes, le enseñan al mundo, queridos amigos, que la ley fue escrita por Moisés, que eso es cuestión de las leyes mosaicas, que esas son las leyes de Moisés. No hay ni una ley de Moisés. Moisés no hizo ninguna ley, Moisés no dictó ninguna ley, Moisés no estableció ninguna ley. Todo lo que Moisés escribió, aparte de la ley en un libro, queridos amigos, todo fue inspirado y dictado a Moisés por Dios. La ley la hizo Dios, y lo que Dios hace es eterno. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Si un Dios eterno escribió y ordenó y mandó que se le adorara en el día sábado como día eterno de adoración, queridos amigos, eso quiere decir que el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14. Dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas altivos, altaneros, arrogantes, orgullosos, no le temen a Dios, no le tienen miedo a los juicios y a las plagas que el Señor dice que le va a lanzar, que le va a echar a todos los que le quiten y le añadan, como han hecho los papas, queridos amigos. Pero más altivos, más altaneros y más hostiles contra Dios son todas esas iglesias que dicen ser disque cristianas, disque evangélicas, pero que están adiestrando, que están amaestrando, educando a la gente en la rebelión, cuando le enseñan que la ley de los 10 mandamientos quedó clavada en la cruz a la muerte de Cristo, que a la muerte de Cristo en la cruz la ley quedó abolida, queridos
queridos amigos. Eso es lo que le enseñan a la gente. Esos son más hostiles, porque el Papa hace, deshace, le quita, le pone, le añade, la divide, le cambia el texto, la maquilla, la acomoda a sus intereses. Pero estos que llaman y que dicen ser disque evangélicos, cristianos y protestantes son peores que el Papa, porque de una dicen que quedó abolida, la quitan y le enseñan a la gente es: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Y eso es lo que tenemos. Escrito está en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, Proverbios 29, versículo 18, dice el Señor que sin profecía, que sin visión, el pueblo se desenfrena. No tienen, no saben, no conocen, no entienden las profecías. Dice el Señor que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Pero no guardan la ley porque como no entienden las profecías, entonces no van a saber de qué se trata y de qué se ha tratado el conflicto entre Cristo y Satanás. Queridos amigos, Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Este es el único programa sin comerciales en la televisión de Colombia. Queridos amigos, miren, el único propósito de Escrito está es el de motivar, el de avivar, el de despertar el interés en los televidentes por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí tenemos el conflicto de los siglos, queridos amigos. Miren, este libro, El conflicto de los siglos, fue inspirado a la autora en el año de 1858. Este conflicto de los siglos consta de 5 libros. Que comienza la historia de la caída y la historia de la humanidad desde antes de que la humanidad fuese creada, desde antes de la caída de Adán y Eva, allá en el cielo, donde fue la rebelión de Lucifer, de Satanás, queriendo él suplantar a Dios. Allí comienza esta historia. Son 5 libros. Yo te obsequio el último, la historia final, la historia profética del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Todos esos 5 libros se llama El conflicto de los siglos, así como se llama el último, pero no tienen el mismo título. Cada uno de los 4 restantes tienen otro título diferente de acuerdo a la edad en que el Señor revela las cosas que pasaron allí. El primero se llama Patriarca y Profetas, que arranca con la historia de Adán desde el cielo hasta David, y el otro que sigue se llama Profetas y Reyes, que arranca con Salomón. El que sigue entonces es el deseado de todas las gentes, que nos habla de solo la historia de Cristo. No habla sino de la vida de Cristo en los 33 años que estuvo en este planeta, solo el deseado de todas las gentes. Y después sigue lo que es los hechos de los apóstoles, es decir, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la vida, con el conflicto entre Cristo y Satanás en la vida y en la experiencia de los apóstoles. Y por último está que es la historia final de la humanidad, y que te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional, para que papá, mamá lo lea con los niños, con los jóvenes. Aquí está la historia de cómo los emperadores depravados y pervertidos de Roma impusieron el sistema romano papal, la Iglesia Católica, al imperio de Roma, y de allí, desde allí al mundo entero, a sangre y espada. Aquí está esa historia que no nos han querido contar sobre la Inquisición, lo que llamaban la Santa Inquisición, que para Dios es la maldita Inquisición, porque se trató casualmente de eso, de no solamente prohibirle a la gente la lectura de la Biblia y aún matarlos para que no porfiaran en su deseo de conocer las cosas de Dios, sino que también el papado se gastó 1260 años se gastaron los papas
tratando de raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, esa historia que la gente oye así por encimita y de manera soslayada, de que quemaban la Biblia y que hacían quemar a los poseedores de la Biblia. Eso es la realidad. Aquí está esa historia, aquí está la depravación, la inmoralidad sexual del sistema romano papal desde antes de alcanzar su hegemonía sobre este planeta. Aquí está esa historia de lo que eran los palacios de los prelados y de los papas allá en el Vaticano, allá, queridos amigos, en Roma. Aquí está esa historia que no nos han querido contar, y aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos, envió de Europa a los perseguidos de los reyes y de los papas a fundar a los Estados Unidos. La historia más maravillosa, la historia más asombrosa, la historia más hermosa de cuantas historias se hayan escrito acerca de la fundación de una nación es la de los Estados Unidos, aún por encima de la fundación de la nación de Israel, porque Dios buscó a Israel, pero estos padres peregrinos buscaron fue a Dios. Lo único que ellos buscaban no era un sueño americano para enriquecerse, queridos amigos, no era eso, era un lugar, encontrar un lugar en este planeta Tierra en donde poder ellos adorar a Dios según el dictado de su corazón y de su conciencia. Eso era todo lo que buscaban ellos en este planeta, en este mundo, en medio de las persecuciones de los reyes y de los papas. Dios les mandó que fundaran una nación allende los mares, en América, tierra de libertad. Una nación, antes de bajarse del barco Mayflower, el juramento de estos hombres delante de Dios fue fundar una nación sin rey y una iglesia sin papa. Aquí está esa historia de cómo Dios quiso fundar esa nación para que los Estados Unidos de Norteamérica fueran un faro en medio de las tinieblas y de la oscuridad a la cual había sometido este mundo el sistema romano papal. Que los Estados Unidos abrieran la Biblia al mundo, que enviaran sus millones de misioneros como lo hicieron, queridos amigos, pero no le hicieron la tarea de denunciar, de desenmascarar al sistema romano papal delante del mundo, sino que el diablo trabajó y funcionó para que los Estados Unidos entonces acogieran al sistema romano papal, apoyaran al papado, y están a punto los Estados Unidos de devolverle, queridos amigos, la hegemonía que el papado perdió. Eso es lo que se llama la apostasía nacional de los Estados Unidos, cuando le impongan el día domingo de culto y de adoración al papa, al mundo entero. Entonces dice el Señor, escrito está que será la apostasía nacional de los Estados Unidos. Aquí está esa historia, y dice que cuando eso ocurra, entonces vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, y que los eventos finales de la historia de la humanidad serán rápidos. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. Aquí está cómo va a ser, para que no te dejes engañar. Aquí nos dice el Señor que Él es quien personalmente va a anunciar desde el cielo el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser el día terrible de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que va a durar un día entero. Aquí está, como dice el profeta Sofonías, el día terrible, el día espantoso, el día de la gritería, el día del terror, el día, queridos amigos, léalo allí en Sofonías capítulo 1, versículo 14 en adelante, cómo dice el Señor que va a ser. Aquí está todos los detalles que no da la Biblia. Aquí está cómo va a ser la aparición de Cristo, cómo va a ser todas las cosas. Aquí está, te lo envío gratis, papá, mamá. Aquí está cómo va a ser también la destrucción de los papas. Aquí está cómo va a ser la destrucción de Satanás y sus demonios. Y aquí está cómo va a ser también la destrucción de todos los hombres impíos, de todos los hombres que rechazaron una salvación tan grande que Dios les ofreció en el Señor Jesucristo. Aquí está la historia de los pecados, la historia de la destrucción del diablo, la raíz, y de las ramas, todos los que quieran irse con él y rechazar el mensaje de salvación de Cristo. Papá, te la envío gratis para que lo lea con los niños. Y quiero decirle,
esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto tampoco es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana, esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños. Gratis te la envío para que se entere personalmente con sus propios ojos y comparando con la Biblia lo que sobrecogió a este planeta y a esta tierra. Por eso lo que hablamos todo está delante de los ojos. Simplemente la gente tiene que ver dónde todo eso encaja y la gente va a entender, ahora sí entiendo por qué esto y por esto, porque ya el Señor lo ha dicho. Y vamos a estudiar entonces acerca de la salud de la sociedad en el tiempo del fin. Ustedes están viendo, ustedes están padeciendo, están sufriendo, al igual que todos los seres humanos en el planeta, queridos amigos. No es solamente en mi país, es en el mundo entero. El mundo entero está sufriendo por la salud, queridos amigos. No hay salud, no, la gente no encuentra panaceas ni para el cáncer, ni para la diabetes. No hay panaceas para lo que llaman las enfermedades degenerativas, que son heredadas, que son los más grandes sicarios que tiene este planeta. Todo el derrame cerebral, el infarto, todas las enfermedades degenerativas con las cuales está sufriendo el ser humano. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Cuál es la razón? El por qué llegó esta sociedad del tiempo del fin a ese grande y terrible padecimiento. La salud de la sociedad en el tiempo del fin es un caos total. El Señor nos dice que el mundo es un lazareto. ¿Cómo ve el Señor a este planeta? Dice que es como un lazareto, como un asilo de apestados, es lo que es este planeta. Así lo ve el Señor. Y dice que todo este caos en la salud de los hombres y de la humanidad ha venido por la herencia de la degeneración. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Aquí tengo varios de los libros que el Señor, de los documentos que el Señor le reveló a Elena G. White también sobre todos los temas. Aquí está sobre la salud. ¿Qué le mostró el Señor de lo que sería la salud en los tiempos del fin? ¿Cuáles son las causas de todo ese caos y de todo ese pandemonium que hay y existe en la sociedad? ¿Qué hay que hacer? También nos dice el Señor qué es lo que hay que hacer y también cuáles son las razones por las cuales Él da y envía este mensaje final a la humanidad y cuál es finalmente la relación entre lo que comemos y nuestra espiritualidad. De eso vamos a hablar entre hoy y mañana, si es la voluntad de nuestro Padre. Lo que mañana le digo a los amigos que están por primera vez viendo el programa, a las 2 de la tarde vamos a continuar el programa donde lo dejemos en esta tarde. Así que nos dice el Señor allá, aquí en la página 139 de este libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, donde está todo, queridos amigos, acerca de la influencia, del caos, de lo que es esta clase de alimentos, de lo que son los verdaderos alimentos que Dios dejó, todo lo relativo a eso y aún a lo que tiene que ver con los hospitales, con las clínicas, con los médicos, con los enfermeros, con toda esa gente que trabaja con la salud. Y nos dice aquí entonces que hemos heredado toda una degeneración, queridos amigos. No es que vamos de generación en generación, todo lo contrario, vamos de degeneración en degeneración. No es que el hombre esté evolucionando como le enseñan los profesores, como le enseñan los científicos, como enseñan los filósofos. No, el hombre no está evolucionando, estamos involucionando. Vamos cada día más y más y más y más hundiéndonos, queridos amigos, en la degradación, en la degeneración, y es el momento que el Señor nos brinda y nos presenta la manera como Él, en medio del caos y de la degradación, puede recrearnos. En medio de la degeneración, Dios puede
regenerarnos. El hombre, dice, salió de la mano de su creador, perfecto en su estructura y hermoso en su forma. Dice que la estatura de Adán era entre 4,5 y 5 metros de estatura. Esa era la estatura primigenia del hombre. No hizo Dios un hombre de 2 metros, ni de 3, ni que es lo que se conseguía a comienzos del siglo, a finales del siglo XIX, ¿no, queridos amigos? Dice que la estatura de Adán era allá en los Estados Unidos, donde la autora vio, dice que era el doble de los hombres de aquel tiempo. Y si ahora hay hombres de 2,10, de 2,20, de hasta 2,30 y más, queridos amigos, en aquel tiempo, y el concepto que teníamos por acá nosotros era de que los gringos eran supremamente altos, queridos amigos, entre 2,5 y más metros. Adán medía entre 4,5 y 5 metros de estatura, y nos dice que era perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho que durante 6,000 años haya soportado el peso siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado, queridos amigos. Dice que si Adán no hubiese sido hecho con una resistencia y una vitalidad 20 veces superior a la que tenemos nosotros hoy, dice que hace mucho rato la raza humana hubiese desaparecido de la faz de la tierra, queridos amigos, y eso lo podemos comprobar, la capacidad de resistencia que tiene nuestro cuerpo. 20, 30, 40 y más años de vicio, de degradación en el tabaco, en el alcohol, en los vicios, en la carne, en toda la cantidad de licores, en toda la cantidad de drogas que la gente le mete. Resistir, vivir 40, 50, 60, 80 y más años, eso nos dice, queridos amigos, en ese tren de males nos dice la capacidad de resistencia que tiene el organismo humano. Y dice que, y aun cuando los antediluvianos generalmente se entregaron al pecado en forma irrefrenada, pasaron más de 2,000 años antes que la violación de las leyes naturales produjera consecuencias sensibles. Oiga, 2,000 años tuvo que pasar desde Adán hasta que el hombre dijera: siento un malestarcito, siento incómodo, siento como un dolorcito aquí, 2,000 años después, dice, tuvo que pasar para que las leyes, en la violación flagrante de las leyes, para que produjera consecuencias sensibles en los seres humanos. Dice, si Adán no hubiera poseído originalmente un poder físico mayor que los hombres tienen ahora, la raza se habría extinguido. A través de sucesivas generaciones, desde la caída, la tendencia ha sido siempre hacia abajo. La enfermedad se ha transmitido de padre a hijos, generación tras generación. Aún los infantes en la cuna sufren de aflicciones causadas por los pecados de sus padres. No encontramos ningún caso, dice, en que un infante hubiera nacido ciego, mudo, lisiado o imbécil antes del diluvio. No se registra un solo caso de muerte natural en la infancia o en la niñez en la Biblia o al comienzo de la edad adulta. Las noticias necrológicas del libro de Génesis están concebidas de esta manera: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y durmió. La gente no se moría, la gente se dormía cuando ya se cumplía su periodo. Ahora, queridos amigos, nosotros no nos dormimos. La sociedad del tiempo del fin, en este caos de la sociedad, eso, los que no mueren de infarto y de derrame y todas estas cosas que se adelantan, queridos amigos, porque el Señor nos dice que la gente en las ciudades, por la dieta que tienen, por el plan de alimentación que tienen, están programados para morir de cáncer, pero que se les adelanta el infarto, que se la derrama, y es que el accidente cerebrocardiovascular. Queridos amigos, nos dice el Señor entonces que aquí ver la gente con una manguera para respirar, con otra para comer, con otra para defecar, con otra para la alimentación, parece más un astronauta que un ser humano en el final de los días. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos sigue diciendo, oiga, el caos, ¿cómo vino el caos?
Dice, este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. No es Dios el culpable, nosotros le echamos la culpa, ay, Dios es el culpable, era la voluntad de Dios. No, queridos amigos, razonemos de causa a efecto, es lo que nos dice el Señor. Somos nosotros, el Señor nos dice aquí que somos nosotros los que estamos cavando y que cavamos la tumba con las muelas, que son los hábitos pervertidos que tenemos nosotros por tradición, como estamos degradándonos y destruyéndonos nosotros solitos. Entonces no es la culpa no es de Dios, dice, es el producto de hábitos erróneos, es la consecuencia de violar las leyes que Dios ha formulado para gobernar la existencia del hombre. Una transgresión continua de las leyes naturales es una transgresión continua de la ley de Dios. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes a las leyes de los 10 mandamientos, practicando en su vida los principios de aquellos preceptos, la maldición de la enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría, queridos amigos. Sabríamos comer, sabríamos beber, sabríamos hacer la voluntad de nuestro Padre eterno. Y dice aquí, dice en la página 144, dice, la familia humana ha traído sobre sí misma enfermedades de diversos géneros por sus propios hábitos erróneos. Sus miembros no han estudiado cómo vivir en forma saludable y la transgresión que han cometido de las leyes de su ser ha producido un estado de cosas deplorable, como lo estamos viendo. La gente rara vez ha adjudicado el sufrimiento a la verdadera causa, su propia conducta errónea. Las personas se han complacido en un comer intemperante, es decir, desordenado e ignorante, y han hecho un Dios de sus apetitos. En todos sus hábitos han manifestado temeridad con respecto a la salud y la vida, y cuando como resultado han venido sobre ellos la enfermedad, han creído que Dios era el autor de la misma, en tanto que su propia conducta equivocada les ha acarreado su seguro resultado, queridos amigos. No es Dios el que nos enferma, no es la voluntad de Dios que nosotros nos enfermemos, queridos amigos, no es la voluntad que nosotros dañemos nuestro cuerpo, somos nosotros con nuestros propios hábitos degradados y con nuestra propia manera ignorante de consumir los alimentos, porque es que nosotros somos lo que comemos. Comemos para vivir, no vivimos para comer, que es lo que le resulta a la gente. El Señor nos dice que comemos y debemos comer para tener buena sangre, porque en la sangre está la vida, y si la sangre es sana, es saludable, tendremos entonces una vida saludable y tenemos una salud y un bienestar realmente bueno, queridos amigos. Así que estamos en una sociedad del tiempo del fin, queridos amigos, totalmente devastada, física, psíquica y espiritual, moralmente hablando, queridos amigos, totalmente degradado. El hombre está totalmente destruido, degradado en esta hora, y esa es la obra del diablo, y nosotros le ayudamos al diablo a hacer esa obra de degradación y de devastación en nuestro ser y en nuestra vida. Esta sociedad nos dice aquí, queridos amigos, otro libro que se llama, este es Consejos sobre el régimen alimenticio, este se llama Consejos sobre la salud, que abarca también todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el bienestar nuestro y todo lo que el Señor le reveló a Elena G. de White acerca de la salud, queridos amigos. Esto no lo tiene ninguna iglesia, excepto la parte de la iglesia adventista, que ha apostatado plenamente de todos estos principios. Esto no lo enseñan, ellos no hablan de esto absolutamente nada, queridos amigos. Se han mundanalizado totalmente. Nos dice aquí que es un pecado estar enfermo, queridos amigos. ¿Es que? Un pecado estar enfermo. ¿Sabían ustedes que es un pecado estar enfermo? ¿Qué denota eso de que estar enfermo? Denota que hemos traspasado y transgredido las leyes de la salud y hemos nosotros predispuesto a nuestro cuerpo a la enfermedad. Es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son resultado de la transgresión. Eso le dijo Jesús a la gente en su tiempo. Recuerda cuando venían los enfermos, cuando venían la gente con sus enfermedades y el Señor los sanaba, ¿qué les decía el Señor? Vete
y no peques más. ¿Qué les enseñaba el Señor con eso? Les enseñaba que la enfermedad la habían contraído por la transgresión a las leyes. Y Él les decía, vete y no peques, no transgredas más las leyes naturales para que no te vaya a venir algo peor, les decía el Señor. Así que le decía el Señor que volviera otra vez a aceptar las leyes, a ponerse en armonía con las leyes de Dios. Entonces nos dice que la generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos. Miren lo que nos dice aquí, que esta generación le ha confiado sus cuerpos a los médicos. Nos duele aquí, para donde el médico. Nos sentimos así, para donde el médico. Queridos amigos, oigan, la generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos, sus almas a los pastores y sus mentes a los psicólogos y a los psiquiatras. ¿Acaso no se le paga bien al pastor para que estudie la Biblia en lugar de sus feligreses, de modo que estos no tengan que molestarse en hacerlo? La gente le paga al pastor para que él estudie, para que él le haga sus sermones, le imponga su opresión tributaria, le diga todas las mentiras que le está diciendo, lo aparte de Cristo y de sus mandamientos, y ya la gente se va contenta y feliz porque para eso le están pagando a él un sueldo, queridos amigos, para que predique esas cosas. Dice, no es obligación suya decirles a los pastores, dice, no es obligación del pastor decirles lo que deben creer y decidir sobre las cuestiones teológicas dudosas sin que ellos tengan que realizar ninguna investigación especial. Eso es lo que se cree, que el pastor es para que me diga a mí, pastor, mire, esto es así, asá. Por allá me dijeron que el sábado es el día del Señor, pastor, esto es así, asá. Ah, no, eso fue en los días de Moisés, eso ya pasó, eso quedó clavado en la cruz, por aquí, por allá. Ah, bueno, gracias, pastor. Amén, usted sí es un buen pastor. Ah, y dice, si se enferman, consultan al médico, así como con el pastor, igual ocurre con el médico. Si se enferman, consultan al médico, creen todo lo que les dice y se tragan cualquier receta que les prescribe. ¿Acaso no se le paga bien al médico para que considere deber suyo comprender todas sus enfermedades físicas y los remedios que le debe dar para que se mejoren sin que ellos tengan que preocuparse por el asunto? Eso es lo que cree la gente, eso creía yo también, queridos amigos, que era el deber de ir al médico, y por eso montamos la EPS y montamos la ARP y montamos la IPS y montamos todo ese sistema, querido, de educación, de medicina. Falso, queridos amigos, eso es falso, por eso es malo, por eso está colapsado, porque todo lo que es falso y es malo es falso, colapsa porque es falso. IPS, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir IPS? IPS quiere decir imposible de sanarlo. ¿Qué quiere decir EPS? EPS quiere decir empiece a pagar su sepultura. ¿Y qué quiere decir ARP? Aquí reposa el paciente. Ese es el proceso, queridos amigos, parafraseado de lo que es en realidad la salud en este planeta y en este mundo. Así que los poderes políticos, los poderes religiosos, queridos amigos, los poderes políticos, que a todo lo que es populista, lo que la gente quiere, todo lo vicio, todo lo degradante, lo que el mundo reclama que se imponga, que se haga, esas decisiones populistas, ahí están ellos. Y los religiosos, queridos amigos, que le enseñan a la gente, los pastores y las pastoras y los sistemas abominables de religión que le enseñan a la gente es: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Pues van con el mundo de los políticos, queridos amigos, y se han confabulado todos estos poderes para degradar a la sociedad del tiempo del fin. ¿De quién son las tabacaleras, queridos amigos? ¿Quiénes son los dueños de las tabacaleras? ¿Quiénes son los dueños de las licoreras? ¿Quiénes son los que se financian con las cerveceras en sus campañas políticas? ¿Quiénes son los dueños de la Federación de Cafeteros, queridos amigos? ¿Quiénes son los que legalizan la marihuana y la dosis personal tan populista y tan exigida y tan globalizada, y la dosis personal de otras drogas estimulantes, estupefacientes, opioides, fármacos? Queridos amigos,
quiénes son los dueños y los patrocinadores y los que usufructúan con los impuestos de la farmacia, de la farmaqueia, de todo lo que tiene que ver con el producido, de eso que llaman disque medicina, de eso que llaman disque droga, queridos amigos. No son los políticos y no están apoyados, no le echan el agua bendita los religiosos, queridos amigos, todo lo degradante. Miren, los políticos hablan de la prevención y que la prevención y que hay que prevenir, que hay que imponerle impuestos, encuentran como una manera de que la gente deje de fumar, de montarle impuestos a los del tabaco, que montarle impuestos a los de la cervecería, que montarle impuestos a los de las gaseosas, que montarle impuestos a las licoreras. Queridos amigos, eso es una manera cínica e hipócrita de ellos financiarse y ellos llenarse de dinero engañando a la gente con todas estas cosas. La mejor manera de prevenir la degradación que todas estas empresas de muerte están produciendo es eliminarlas, queridos amigos, es sacarlas de producción, porque solamente 7 millones de personas se mueren al año por el consumo del tabaco. 7 millones de personas mueren anualmente, queridos amigos, por toda la enfermedad y todos los males que produce el tabaco. El mundo está en un caos. El mundo, la salud de la sociedad en el tiempo del fin está en un caos por todos estos agentes, por todos estos instrumentos de Satanás para degradar, para destruir, para enfermar, para arruinar y para matar. Son máquinas de la muerte. Todos estos, queridos amigos, todas estas empresas tabacaleras, licoreras, cerveceras, Federación de Cafeteros, legalización de la marihuana, la dosis, todos se salen ellos. Ay, todo el mundo aplaude porque el senador tal impulsó, queridos amigos, la dosis de la marihuana y todo, y fumar la marihuana en los parques y todo delante de los niños. Eso lo aplaude todo el mundo porque eso es populismo y en eso está todo el mundo. El mundo es un mundo de drogadictos, como dice el Señor. Esto es como un asilo de apestados. Eso lo dice el Señor. Es un lazareto del mundo. Enfermos. ¿Quién no está enfermo en este planeta? Y los religiosos le dicen: venga acá por tu milagro. Explota cáncer, explota el EPOC, explota el enfisema, explota la cirrosis, explota el estreñimiento crónico, explota la diabetes, explota. Ellos mandan al Espíritu Santo a que explote todo eso, cuando la Escritura nos dice que no somos nosotros, que no son los pastores ni las pastoras, ni los curas ni los sacerdotes los que mandan al Espíritu. Dice que es el Espíritu el que nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer, y el Espíritu no va a mandar a explotar ni al cáncer, ni a la diabetes, ni tampoco va a mandar a explotar a la cirrosis, ni al EPOC cuando ya hemos saturado nuestro cuerpo con el tabaco y con todos esos venenos que intoxican. El EPOC viene la cirrosis, viene el enfisema, viene el cáncer, viene todas estas cosas, y ahí llevamos, pastor, ay Señor, sálvame, ay yo no quiero morirme. Dice el Señor que no, que hay mucha gente por la cual no se puede ni se debe orar, porque si el Señor le hiciera un milagro en la vida a esa persona de quitarle el cáncer en el pulmón o el enfisema, dice que si el Señor lo sanara, volvería de nuevo a tirarse otra vez la vida que el Señor le prorrogó en el mismo vicio. Por eso el Señor dice que es que hay que poner de parte de nuestra voluntad y también unir nuestra voluntad a lo que Dios ha dicho. Y él, con respecto a esto del tabaco, del licor, del alcohol, de la cervecería, del café, de los narcóticos y de todo esto que tiene que ver con todas estas drogas y con toda esta medicina, queridos amigos, el Señor nos dice que no debemos ni tocarlo, que la mejor prevención es no tocarlo, no tener nada que ver con esas cosas, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. La palabra farmacia, de donde viene todo esto de las medicinas, viene de la palabra griega farmaqueia, y esa palabra aparece en la Biblia ya en el capítulo 18, cuando el Señor habla de las doctrinas que enseña el sistema romano papal y lo llama allá la hechicería. Eso quiere decir la palabra farmaqueia. La palabra farmaqueia quiere decir, queridos amigos, hechicería, artes mágicas. Miren todo lo que quiere decir la palabra farmaqueia, de donde viene la palabra farmacia, que es la que produce toda esta cantidad de drogas con las cuales
Nos dicen el Señor que lo que hacen es envenenar los cuerpos de los hombres. Lo llama el Señor farmaqueia, quiere decir hechicería, quiere decir artes mágicas, drogas, venenos, brebajes, quiere decir brebaje mágico, quiere decir droga o veneno. Y el farmaqueus, o sea, el que prepara todo esto, farmaqueus, dice que la palabra farmaqueus quiere decir envenenador, hechicero, encantador, preparador de medicamentos, y se convierte después todo esto en una mega inhumana industria de la medicina. Es un negocio, queridos amigos, es un negocio. Es una mega inhumana industria, queridos amigos. Nadie está interesado en su salud. Como usted lo ve, le dan el paseo de la muerte, lo dejan ahí tirado esperando, lo tratan mal. Aquí dice el Señor que esa es la manera como los médicos tratan a la gente, porque dice el Señor, aquí está escrito. Miren, vamos a poner aquí página 323, oiga lo que nos dice aquí en la página 323 de todo esto del caos. Estamos hablando solo del caos, de lo que es el caos de la muerte. Después vamos a hablar de las causas que ha traído todo este caos. Nos dice el Señor aquí que el médico, oiga esto tan terrible, esto 1898 fue mostrado al Señor. Y es lo que se vivía, y es lo que se vivirá, y es lo que se está viviendo. El médico dice, el médico ve casi diariamente el médico se ve casi diariamente frente a frente con la muerte. ¿Lo saben eso? ¿O lo piensan así? ¿Lo ven así los médicos? Lo que dice el Señor aquí, que el médico se ve diariamente casi frente a frente con la muerte. ¿Saben ellos de qué se está tratando, queridos amigos, allí? Dice, está, por así decirlo, pisando el umbral de la tumba. En muchos casos, la familiaridad con las escenas de sufrimiento y muerte resulta en descuido e indiferencia para con la desgracia humana y temeridad en el tratamiento de los enfermos. Miren. La gente siempre ha visto al médico como uno que está por ahí en un pedestal, y el paciente ve como uno que está por acá, arrastrado en el suelo, queridos amigos. La gente ve a los médicos como si fueran Dios, pero el Señor nos dice que ningún médico sana y que ninguna droga sana. Lo único que sana es Dios, y vamos a mirar cómo es que Él lo hace y cómo le preserva la vida a la gente, aún pasando por encima de todos estos venenos y todo este trato inhumano que dan los médicos. Dice entonces que tales médicos parecen no tener tierna simpatía, son duros y abruptos, y los enfermos temen su trato. Hay mucha gente que les da hasta miedo ir allá por el trato, queridos amigos. No son ni educadores ni tampoco amortiguadores del dolor, la gran mayoría, por no decir todos, queridos amigos. Dice, esos hombres, por grande que sea su conocimiento y habilidad, beneficiarán poco a los dolientes, pero si el médico combina el conocimiento del ramo con el amor y la simpatía que Jesús manifestó para con los enfermos, su misma presencia será una bendición. No considerará al paciente como una simple pieza de mecanismo humano, sino como un alma que se puede salvar o se puede perder, queridos amigos. El médico debería tener un alto y elevado concepto de lo que es la vida y de lo que es la muerte, de lo que es pasar de la vida a la muerte, de lo que es este más acá y cómo irse al más allá. Dice aquí que no consideraría el médico al paciente como una simple pieza de mecanismo humano que se le quita y se le pone, sino como un alma que se puede salvar o perder, queridos amigos. Más de allá de la enfermedad, más allá de la desgracia que esté padeciendo una persona, un médico puede hacer también mucho más que eso, mostrarle el amor compasivo de Cristo y hablarle de que va a pasar es que a la eternidad. Pero como dice el dicho, los médicos no creen que ellos se mueren, queridos amigos, o que ellos no se van a morir, que ellos no se van a enfermar. Pero decía el doctor Leonard Caldwell que de las profesiones la gente que menos perspectivas de vida tiene son los médicos. Yo no sé por qué lo diría él, ¿no? Pero pues eso es lo que nos dice aquí. Así que no considerarían a los seres humanos como una pieza de mecanismo humano. Por eso la medicina está colapsada, porque es
falsa. Oiga lo que nos dice aquí en la página 355 del Consejo sobre Régimen Alimenticio, 355 de este libro, la página 355, nos dice aquí, esta visión fue dada en 1885, queridos amigos. Dice, hay muchas maneras de practicar el artesanal. ¿Cómo? Hay muchas maneras de practicar el artesanal, pero hay una sola que el cielo aprueba. Mire, hay cualquier cantidad. Ustedes oyen hablar que medicina esto, que medicina alternativa, que medicina nuclear, que medicina atómica, que medicina de todas clases, que medicina. Hay muchas maneras de practicar el artesanal, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y eso es lo que nos dice aquí, el aire puro, el agua. ¿Quién va a creer que estos son remedios? El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo prematuramente. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia, queridos amigos. Mira, los remedios naturales, nos dice el Señor ahí. ¿Quién va a creer que los remedios, esos son los remedios que Dios nos ha dejado? Y nos habla aquí en otro que se llama el Ministerio de la Curación. Nos dice aquí en la página 88, nos dice que hay 8 remedios naturales. 8 remedios naturales con los que verdaderamente Dios trabaja. Oiga, el aire puro, el sol, la abstinencia, es abstenernos de todo lo malo, no tocar nada de lo que es malo, que dice el Señor que es malo para la salud, que no se debe introducir en el cuerpo. El descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, que es lo que vamos a estudiar quizá ahora o mañana. ¿Cuál es el régimen para tener salud? Aquí el Señor nos lo ha dejado, queridos amigos. El Señor no nos dice, no, el Señor nos dice qué comer, cómo vivir, qué hacer. Aquí nos está dando los 8 remedios naturales: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente. Dice el Señor que es vegetariano, natural, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Aquí no hay grajeas, aquí no hay pepas, aquí no hay inyecciones, aquí no hay jarabes. Aquí, queridos amigos, no hay, como lo llama acá, específicos. Aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es lo que el hombre, nosotros somos hechos de tierra. El hombre fue hecho de tierra, por la tierra, para la tierra y finalmente vuelve a la tierra. Por lo tanto, el hombre fue diseñado para comer tierra. Cuando usted se come una mazorca de maíz, usted está comiendo tierra. Cuando usted se come una manzana, está comiendo tierra. Cuando usted come cereales, está comiendo es tierra procesada por Dios. Tira la semilla a la tierra y de ahí brota, queridos amigos, el árbol con la fruta, que da la fruta. Y ustedes ven que la fruta se pudre ahí en el piso y no huele feo. No, aquí huele a frutas podridas, no, nada de eso. La tierra se va descomponiendo en la paz del proceso natural que Dios le estableció y finalmente queda otra vez que tierra. Yo veo allá donde yo vivo, hago un montón de palos así, y voy a los 15, a los 8 días, ya no está. ¿Dónde fue que hicimos el montón? Arrimo, queridos amigos, todo convertido en tierra. Nosotros somos tierra. Por eso los incas decían Rawalkundi Alpacamasca, que quiere decir el hombre es tierra que camina. Nosotros somos tierra y estamos diseñados para comer tierra, queridos amigos. Eso es lo que nos sana, eso es lo que nos cura, no todo lo que es el caos y el desastre en este planeta y en esta tierra. Vamos a estudiar mañana todo lo que tiene que ver con las causas por las cuales nosotros estamos así. Conocer las causas es muy importante. Quiero decirle, papá, mamá, te lo envío gratis, sin ningún costo adicional. Traigan los niños, abran la Biblia, oren al Señor, pidan sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde para continuar con este tema de la salud, de la sociedad del tiempo del fin.
Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre